Los hospitales constituyen un elemento fundamental en el tratamiento de los enfermos mentales. En la Nueva España, los primeros de ellos obedecían a los principios de piedad y caridad cristiana. Por medio de actos caritativos, como la atención de enfermos, locos y pobres, los hombres podrían expiar sus culpas y así recibir el perdón. 4 órdenes religiosas se encargaron de brindar la atención psiquiátrica dentro de estos nosocomios, hasta finales del siglo XIX en nuestro país. Los grupos religiosos que se ocuparon de la rehabilitación del enfermo fueron los Hipólitos, los Betlemitas, la Congregación Mariana y los Juaninos. Estos últimos todavía cuidan enfermos en México. 2 fueron los hospitales más importantes en la Nueva España: el de San Hipólito y el del Divino Salvador. El Hospital de San Hipólito. A mediados del siglo XVI, Bernardino Álvarez llegó a la Nueva España. Pronto se enlistó como soldado para combatir contra los chichimecas en Zacatecas. Cuando regresó a la Ciudad de México, fue encarcelado junto con 12 compañeros por hacer trampa en el juego de naipes. Al poco tiempo todos ellos se fugaron de la cárcel. 3 son reaprendidos y ahorcados en la Plaza de México. Y Bernardino huye hacia el Perú, donde permaneció 30 años y amasó una gran fortuna. De regreso a México, le solicita a su anciana madre que viniera a vivir con él. Y ella le pide que procurara servir a Dios con su riqueza. Conmovido por la atención hacia los desamparados y su interés por los padecimientos de los locos, viejos y caduques, pensó en la creación de un albergue que tendría también lugar para los pobres. Poco después construyó unos cuartos de adobe junto a la ermita de San Hipólito, lo que con el tiempo se convirtió en un gran hospital, conocido con ese mismo nombre, San Hipólito. Fue atendido por la orden que él mismo fundó, los Hipólitos. Curiosamente, dentro de los documentos encontrados en el proceso de beatificación de Bernardino Álvarez, se ha podido determinar cuál era el tratamiento y el manejo que se le daba a los enfermos mentales dentro del recinto. Se les incorporó a las actividades como la limpieza, el cocimiento de alimentos y la recolección y algunas actividades que se realizaban fuera, como el pedir limosna dentro de la Ciudad de México. Esto, además, iba complementado con un trato dulce y amable, y los enfermos se encontraban libres dentro del recinto, a diferencia de lo que se sabía que sucedía en otros hospitales. La Orden de los Hermanos de la Caridad o Hipólitos fue suprimida por el Decreto de Cádiz en el año de 1821. A partir de entonces, sus hospitales pasaron a ser responsabilidad de los ayuntamientos de las ciudades. No obstante, los religiosos permanecieron en México hasta el año de 1843. En 1864, al emperador Maximiliano I, le fue solicitada ayuda para que se pudieran mejorar las condiciones en las que se encontraban los pacientes y la institución. Las celdas del segundo piso carecían de luz y ventilación. Las camas se reducían a tarimas de madera con un petate, y la ropa de los enfermos estaba en estado miserable. El Hospital del Divino Salvador. El Hospital del Divino Salvador, para las mujeres dementes, también tiene su propia leyenda. Siendo el año de 1680, el carpintero José Sayago, a quien con frecuencia se le había encarcelado por abusar del alcohol, recibió la visita de una monja del convento de Santa Mónica en Puebla, Sor María de la Pureza Chagoyen, quien le recomendó que trabajara en amor de Dios, recogiendo a las dementes de las calles y llevándolas a casa. Al poco tiempo, su cuñada, otros biógrafos dicen que su prima, se volvió loca y él la atendió en su casa. Unos meses más tarde, se le informó que la monja Chagoyen había fallecido años atrás
después de la pérdida de sus facultades mentales. La impresión fue tal que recordó su exhorto y comenzó a llevar a casa a todas las locas que deambulaban por las calles. 7 años más tarde, esta labor altruista llegó a oídos del arzobispo Aguilar y Seijas, quien proporcionó una casa más grande, situada frente al colegio de San Gregorio, para que pudiera albergar a las enfermas. A la muerte del prelado en 1698, la institución quedó a cargo de la Congregación del Divino Salvador, quienes compraron una casa en la calle de la Canoa, actualmente Donceles, quedando listo el nuevo edificio en 1700. En 1824, el hospital pasó a manos del ayuntamiento de la ciudad. A diferencia del hospital de San Hipólito, este hospital se encontraba en óptimas condiciones. En 1855, nuevamente las Hermanas de la Caridad se ocuparon de la atención de las enfermas, para suspender su labor en 1874 por la Ley Lerdo. Se sabe, de acuerdo a los censos levantados en la institución, que para finales del siglo XIX atendían a 403 pacientes hospitalizadas, y según los comentarios del doctor Enrique O. Aragón, parecía ya más una prisión de la época colonial. Los Juaninos y los hospitales de San Juan de Dios. En 1595 llegaron los Juaninos por primera vez al nuevo continente, con el fin de extender la orden a las tierras recién conquistadas para la corona de España. A su llegada a México, se les entregó el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, fundado por el doctor Pedro López unos años antes, y el cual pasaba por una crisis seria de administración. Los Juaninos llenaron de pequeños hospitales el territorio de la Nueva España, en los cuales siempre hubo algunas celdas y camas destinadas a la atención de los locos. Durante el siglo XIX en Europa, el tratamiento ofrecido a los enfermos mentales consistía en 2 fases. Una aguda, en donde se les hospitalizaba en los nosocomios generales de la ciudad, proporcionándoles atención médica por un periodo máximo de 2 meses. Y una fase crónica, cuando la condición de su ingreso no mejoraba y existía la necesidad de transferirlos a los asilos u hospicios psiquiátricos para una estancia prolongada. Como ejemplo de ello, en París, los enfermos se internaban inicialmente en el Hôtel Dieu, para luego asilarse en Bicêtre o La Salpêtrière. En México, se recibía a los enfermos mentales en el Hospital de San Andrés, antecesor del Hospital General de México. Y una vez diagnosticados, se les enviaba a los manicomios, como consta en los registros de ingresos y egresos. Allí tendrían estancias que iban de 14 días hasta 10 años. De acuerdo con Esquirol y la Comisión de los Asilos del SENA, 1860, un manicomio no debía de exceder de 600 camas. La organización no era hospitalaria, sino de tipo asilar. Con estas bases se pretendía cubrir las necesidades de los manicomios existentes en la Ciudad de México, que tenían un total de 534 enfermos, con 339 en La Canoa y 204 en San Hipólito. El crecimiento de la población se había calculado en un 6% por año. Modelo francés de atención psiquiátrica a finales del siglo XIX. El tratamiento moral. El máximo representante de esta corriente de pensamiento fue Philippe Pinel. En su tratado médico-filosófico de la alineación mental o manía, plasma una visión diferente de la locura y su tratamiento. La locura no era la pérdida de la razón, sino un trastorno del espíritu, una contradicción de la razón. Pinel le devolvió al loco su calidad de sujeto al iniciar un diálogo con él. Se esforzó por suprimir el régimen carcelario. Retira las cadenas de la mayoría de los enfermos. Primero en 1793, al serle confiado el asilo de Bicêtre, y en 1795 en La Salpêtrière. Para Pinel, el hospital para locos debería ser un recinto espacioso, amplio, con una cómoda área de hospitalización,
en donde se les proporcionarían las medidas morales y físicas para cada una de las enfermedades mentales. Debería contar con baños, cocina, comedor, áreas verdes para paseo y el cultivo de hortalizas. La buena organización prevenía las recaídas y facilitaba la ejecución de las ordenanzas y de la administración. Como resultado de este movimiento, en el año de 1838, se promulga la Ley sobre los Alienados, en la que se medicaliza la locura y se le otorga el derecho de buscar su curación y la defensa de su libertad. Una vez que fue promulgada esta ley, se inició la remodelación de muchos asilos, no solo en Francia, sino en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Las nuevas corrientes en la atención psiquiátrica se hicieron sentir también en México. Existen en los 2 manicomios de la ciudad reglamentos fechados en el año de 1852, en los que se organizan las actividades llevadas a cabo dentro del recinto y la reglamentación del ingreso de pacientes. La autoridad controlaría la admisión del hospital con 3 formas posibles: la entrada voluntaria, por la familia o por la autoridad judicial. Y el internado tenía derechos que lo protegían de un posible despojo. En 1836 se establece en México la Academia de Medicina, patrocinadora de publicaciones periódicas, mismas que se convirtieron en el documento más valioso para conocer el estado de la medicina en esos años. Martínez del Río dio la primera noticia acerca de la transformación terapéutica producida en Francia a través de las ideas de Pinel. En su escrito, Establecimiento privado para la cura de locos en Bambes, muestra la importancia de un paisaje campestre y hace un llamado de atención para los establecimientos en América. En su trabajo, Martínez del Río plasma su concepto mental. De ya no más considerar al pobre demente como un animal feroz que solo se debía domar con las cadenas y la tortura, y que ya hubiese perdido todo derecho a la simpatía y a la consideración de la sociedad. Hoy en día, el hombre que pierde su salud y su entendimiento no sufre ya, además de los padecimientos del alma, el martirio corporal que le infligían anteriormente a sus semejantes. Tales son las bases sobre las que se funda el tratamiento de la locura. Como consta en los reglamentos de ambos manicomios de la ciudad, en 1859 se establecieron las obligaciones y las rutinas para los enfermos, de acuerdo a lo planteado por la ley francesa en 1838. Tanto en el periódico de la Escuela de Medicina como en la Gaceta Médica de México, órgano de la Academia Nacional de Medicina, aparecen las reflexiones en donde se trata de orientar a los médicos sobre el trato que deben recibir los enfermos en 2 circunstancias. La primera, inspirados por las leyes recién creadas en nuestro país, las que eximen de crimen o delito a los sujetos que se encontraban en estado de demencia o constreñidos por una fuerza que no podían resistir. Y en el segundo caso, la Ley de Interdicción de 1869, que priva de los derechos civiles, administración de sus bienes, a todo aquel que se encuentre en estado de imbecilidad, demencia o furor, aunque exista lucidez. El doctor José Olvera trató de orientar a los médicos en el peritaje legal, a través de sus escritos sobre medicina legal y psiquiatría. Por ejemplo, el artículo intitulado Examen de los reos presuntos de locura. El tratamiento médico. En el siglo XIX, el área médica se caracterizó por el interés de encontrar la posible localización en el cerebro de las enfermedades mentales y sus síntomas. Varias fueron las corrientes que dominaron el pensamiento en la primera mitad del siglo. La frenología de Joseph Gall, quien sostenía que en la forma del cráneo era posible determinar el temperamento del sujeto. Otra fue la doctrina de Broussard, en donde se sostenía que la irritación del cerebro originaba representaciones y conductas anormales. Ambas tuvieron su auge en la década del 1820. Para él, el dolor físico era comparable al psíquico, pues en ambos existía un nervio irritable que lo hacía especialmente sensible a estímulos. De importancia fue la doctrina propuesta por Benedict Auguste Morel, que pensaba que el cerebro podía degenerarse a causa de intoxicaciones como el opio, alcohol, la malaria,
el suelo generador de cretinismo, un temperamento morboso, herencia, etc. El médico alemán Grisengar pensaba que la localización de la enfermedad podría realizarse a través de sus síntomas, pues era el cerebro el asiento de las enfermedades. Casi para finalizar el siglo, Jean-Martin Charcot realizó estudios neuropatológicos sobre las tabes dorsal, la esclerosis múltiple y la histeria, los que fueron bien conocidos y aprovechados en México. Existe un gran interés en México por la epilepsia, el alcoholismo, la clorosis o histeria, sobre el movimiento hipnótico de la escuela de Charcot. En las revistas médicas de la época, como son los periódicos de la Academia de Medicina y el de la Sociedad Filoiátrica, se analizaron extensamente todas las teorías anteriormente mencionadas. También se encuentran referencias del tratamiento medicamentoso de la locura, que consistía en calmantes, antiespasmódicos, opio, éter sulfúrico, aceite de ricino, la introducción por Eduardo Lisiaga y Miguel Alvarado del tratamiento con bromuro de potasio. Se sumaron el de la silla revolvente, la hidroterapia, la electroterapia, el magnetismo con sus fuerzas polares, y se revisan con detalle los casos de hipnotismo observados en México por el doctor Donaciano Morales. A diferencia de lo que todo mundo y algunos historiadores conceptualizan acerca del tratamiento de las enfermedades mentales, la hidroterapia y la sangría estaban sustentados sobre bases fisiológicas y médicas de la época. Inclusive los baños sorpresa tenían una indicación, que el enajenado cambiara su centro de atención, la idea que tenía en ese momento que lo estaba asaltando, y así producir un cambio. De la misma manera, por ejemplo, en los baños de agua tibia, en donde se sumergían a los pacientes de 10 a 12 horas a ciertas temperaturas, tenían como finalidad el relajarlos. Estos tratamientos, que parecerían de primera vista un poco primitivos, se utilizaron hasta mediados del siglo XX dentro de los manicomios modernos, como el Manicomio General de la Castañeda, y como piedra angular en el tratamiento de ciertas psicosis para tranquilizar a los pacientes. En el caso de las sangrías, por brutal que se pueda escuchar, las sangrías provocaban en el paciente un alivio de los síntomas, sobre todo de agitación, si bien era por problemas de agotamiento o por cuestiones de tipo hipovolémico, el paciente sí se llegaba a relajar. Ambos los tratamientos, tanto de baños como el tratamiento dado por sangrías, estaban sustentados en la teoría de irritación nerviosa de Broussais y de algunos médicos franceses de la época. En la Escuela Nacional de Medicina, resultado del interés naciente por la especialidad en psiquiatría, se crea la Cátedra de Psiquiatría en 1897. Vienen de fines del siglo XIX, 1888. Y el impulso es muy interesante porque pocos años antes, 2 años antes, se había creado en Francia la primera cátedra de neurología y psiquiatría por Charcot. Entonces en México se trata de hacer lo mismo. Se conocía la obra de Charcot y se sabía de la importancia que iba tomando la psiquiatría como ciencia médica. El doctor Miguel Alvarado es el primer catedrático en ese momento y se incluye en el 6º año de la carrera como un área de especialidad. Poco después muere Alvarado y 10 años más tarde se vuelve a abrir la cátedra, ahora con el doctor Peón Contreras, un ilustrísimo poeta yucateco que ya la establece en una forma definitiva. Es una de las características de modernidad de los programas de estudios de la Facultad de Medicina en ese tiempo. La Cátedra de Enfermedades Mentales se crea en definitiva en 1897, a cargo del doctor Peón Contreras, director del Hospital de San Hipólito. La cátedra estuvo limitada a 2 horas por semana de enseñanza teórica y fue de utilidad para despertar la inquietud de médicos mexicanos que formarían el primer núcleo de psiquiatras mexicanos. La necesidad de preparar médicos en el campo de psiquiatría se había producido con anterioridad, pues en el año de 1890
aparece dentro de lo que se llama clases de perfeccionamiento, a cargo del Dr. Miguel Alvarado, una dedicada a las enfermedades mentales que se impartía los días martes, jueves y sábados, con 2 horas y media de duración. En México existía un cuerpo médico con formación psiquiátrica, preocupado por el bienestar del paciente, comparable en nivel al de Europa. A finales del siglo XIX, surge la necesidad de la creación de un nuevo manicomio que albergaría a todos los enfermos y estaría a la cabeza mundial. Los 2 manicomios de la Ciudad de México se encontraban en condiciones deplorables. Por ello, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, ordenó la modernización de los manicomios, tomando como ideas rectoras la corriente higienista y el tratamiento moral de los enfermos, con el propósito de ponerlos a nivel de los europeos. El doctor Lisiaga, del Consejo Superior de Salubridad, en su informe a la Secretaría de Gobernación, hace referencia al lugar donde debería construirse un manicomio en los siguientes términos. El hospital deberá estar situado a los alrededores de un centro de población de primer, segundo o tercer orden, a una distancia tal que ni su lejanía dificulte o moleste la comunicación, ni su inmediación impida el aislamiento. El terreno debería estar provisto con agua en abundancia, con tierra fértil y una extensión proporcional al número de asilados y a las divisiones científicas de las que se ha de constatar para que se eviten aglomeraciones. De entre las opciones consideradas para construir en ellas el proyecto, se eligió finalmente el terreno de la Hacienda de la Castañeda, obtenido por la beneficencia pública, al no ser pagada su hipoteca, y que contaba con una extensión de más de 228 hectáreas y una casa en ruinas. El Manicomio General de la Castañeda. Dentro del proyecto de modernización del país llevado a cabo por en aquel entonces presidente Porfirio Díaz, encomendó al presidente del Consejo Superior de Salubridad, el doctor Eduardo Lisiaga, la construcción del Manicomio General de la Castañeda para reubicar a los enfermos que se encontraban en el Hospital del Divino Salvador y en el Hospital de San Hipólito. Esto siguiendo las más estrictas normas de higiene que imperaban en la época. Todos los hospitales tendrían que estar construidos fuera de la ciudad, tener una amplia conexión con los centros urbanos, una cantidad de agua que abasteciera el centro y tendrían que ser lugares con salubridad al máximo. La construcción del manicomio siempre estuvo planeada en pabellones, lo que se justificaba para distinguir a las diferentes enfermedades mentales. En primer lugar, se aceptó una cifra de 1000 camas dispuestas en diferentes pabellones: observación, epilépticos, tranquilos, ancianos, furiosos, semiagitados, sucios, degenerados, agitados, delincuentes y pensionistas. Un total de 960 camas, con 3 enfermerías y un área especial para aislamiento, 1 hectárea de construcción y 3 hectáreas de cultivo para 100 pacientes. Como innovación, se proyectaron 2 pabellones para pensionistas de primera clase, pues México carecía de manicomios privados para la asistencia de dementes cuyas familias pudieran pagar el tratamiento y recibir a cambio una atención esmerada. Así, cada uno de los pabellones fue diseñado y estructurado en base a la experiencia de los mejores manicomios a nivel mundial. En el año de 1910, para la conmemoración de la independencia de México, el presidente Porfirio Díaz inauguró el más moderno manicomio de Latinoamérica, el de la Castañeda, provisto de las mejores instalaciones para la atención de los enfermos mentales. La medicina psiquiátrica experimentó asombrosos avances durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Hubo un cambio radical en la concepción que se tenía de los enfermos mentales. El paciente ya nunca más sería considerado como bestia, a la que era necesario someter con golpes y cadenas, recluido en lúgubres y sucias mazmorras y sin esperanzas de ser curado. Se incorporaron importantes avances en el diagnóstico, clasificación y tratamiento de los padecimientos mentales. La práctica psiquiátrica se hizo científica.
La psiquiatría se humanizó y evitó muchos sufrimientos y lágrimas a los enfermos mentales y sus familias.